Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Germán García. Yo voy a hablar sobre neurofisiología. Los temas a tratar en esta presentación es conocer el sistema nervioso y sus funciones, aprender cuáles son los tipos de receptores y reconocer la importancia de nuestro sentido mediante una actividad física. Bueno, partamos por el sistema nervioso. Este permite que el organismo se comunique con el medio mediante componentes sensoriales, contracciones de músculo y secreciones glandulares. Está dividido en dos, que son la división sensorial y división motora. La sensorial da información al sistema nervioso en general sobre estímulos ocurridos en receptores sensoriales de periferia, tales como receptores visuales, auditivos o somatosensoriales. El somatosensorial es el tacto y se transmite a niveles superiores del sistema nervioso y luego a la corteza cerebral. Y la división motora transporta información del sistema nervioso a periferia, logrando una contracción de músculo esquelético, liso, cardíaco o secreciones glandulares endo o exocrinas. En una imagen podemos ver cómo la palma de la mano recibe un estímulo de calor y es retraída para no hacerse daño. Esto ocurre gracias a los termorreceptores, de los cuales hablaremos más adelante. Bueno, el sistema nervioso central está conformado por, no, digamos primero que el sistema nervioso incluye el encéfalo, la médula espinal, y la parte principal de la médula espinal son el tronco encefálico y tiene tres partes más, que son el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Hablemos primero de la médula espinal. Es la zona más trasera del sistema nervioso central. Esta parte desde la base del cráneo a la primera vértebra lumbar. Posee 31 pares de nervios espinales, tanto sensoriales como motores. Los sensoriales transmiten información de médula hacia la piel, articulaciones, músculos y organismos viscerales, por medio de las raíces dorsales y ganglios de partes craneales. Y la motora es la información descendente. Esta transmite información desde la médula a periferia y comprende nervios motores, somáticos, que inervan en el músculo esquelético y nervios motores del sistema nervioso autónomo. El tronco encefálico. Su principal función es transmitir información sensorial hasta el tronco de encéfalo y motora en periferia. Está compuesto por tres, que es el bulbo, una extensión rostral de la médula que se encarga de regular la respiración y presión arterial. También centros coordinadores de tos y vómito. El mesencéfalo, que es rostral, es una protuberancia que participa en el control del movimiento ocular y contiene núcleos conectores del sistema auditivo y visual. Y por último, la protuberancia es rostral al bulbo y contribuye a equilibrios de postura, regula la respiración y transmite información del hemisferio cerebral a esta corteza. El cerebelo tiene una forma de hoja. Está, está conectada al tronco del encéfalo posterior dorsal al bulbo. Influye en la coordinación, ejecución de movimientos y la postura. Está situado entre la corteza y la médula, y esta da información sensorial sobre posición mediante médula, información motora de corteza y equilibrio desde órganos del oído interno. El tálamo y el hipotálamo. El tálamo procesa casi toda la información sensorial que llega a la corteza y a la motora, procedente de corteza hacia tronco y médula. Y el hipotálamo es en posición ventral al tálamo y contiene regulador de temperatura corporal, ingesta de alimentos y equilibrio hídrico. Es una glándula endocrina que controla la secreción de hormonas y de la hipofisis. Bueno, los hemisferios cerebrales está compuesto por tres: la corteza, la sustancia blanca y tres núcleos profundos. La corteza informa el lóbulo frontal y parental, temporal y occipital, separadas por surcos. Recibe y procesa información sensorial e integra función motores. Se divide en áreas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son directas y hacen menos sinapsis, y las terciarias y secundarias un proceso más complejo, por lo cual hay más sinapsis. El ganglio está en el núcleo caucado, putamón y globo pálido. Reciben información de todos los lóbulos y regulan los movimientos. Y el hipocampo y la amígdala forman parte del sistema límbico. Hipocampo controla la memoria y amígdala las emociones. Se comunican en el sistema nervioso mediante hipotálamo. La corteza cerebral la acaba de explicar. Bueno, las decusaciones. ¿Qué son? La mayoría de las células sensoriales y motoras son bilaterales e informan
la información cruza de un lado hacia otro, del encéfalo hacia la médula o de la médula hacia el encéfalo. Aún así hay varias vías que se cruzan por médula, como cuál son el dolor, y otras en tronco encefálico. Y estas se llaman las decusaciones. Hay diferentes tipos de fibras nerviosas en nuestro organismo, y estas se clasifican según la velocidad de conexión, y esta velocidad puede aumentar si están con vaina de Malina. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo: la sensorial y la motora. Las motoneuronas son más grandes, por lo cual son más rápidas, y a la vez tienen una vaina de Malina. Y por ejemplo, el dolor lento son un triángulo más pequeño, por lo cual son más lentas y tampoco están recubiertos de melina. Receptores sensoriales. Estos son activados por estímulos del medio, por ejemplo, el medio visual, gustativo y auditivos. Los receptores son epiteliales o especializados. El tacto y el olfato son neuronas de primer orden. La función de estos receptores es convertir los estímulos en energía eléctrica o química, llamada traducción sensorial, y se lleva a cabo mediante la lectura y cierre la apertura y cierre de canales iónicos específicos, procesando hiper o despolarización de recepción sensorial. Un estímulo es el medio interacciona con receptor sensorial y da un cambio en las propiedades. Por ejemplo, fotones de luz son absorbidos por los pigmentos en fotorreceptores. Estos cambios producen apertura y cierre del canal iónico en los receptores sensoriales, produciendo un cambio en flujo de corriente iónica. Lo que pasa dentro es una despolarización y lo que pasa afuera es una hiperpolarización, llamado potencial de receptor, y los canales pueden ser despolarizantes, que desplaza el potencial de membrana umbral y aumenta la probabilidad de protección de acción, y los hiperpolarizantes desplaza la potencial de membrana lejos del umbral, reduciendo la posibilidad de una protección de acción. Los tipos de codificación que hay se basan en cinco: la modalidad que un estímulo es codificado en porcentaje por líneas o etiquetadas, vías dedicadas a la modalidad. Ejemplo: en visión comienza en retina y no es activada por otro estímulo. Solamente un receptor es encargado de hacer esa función. La localización: estímulo es codificado por su campo receptor de neurona sensorial. Cada zona tiene un receptor y ellos trabajan en acorde a lo que recibieron. El umbral es un estímulo mínimo que se puede detectar. La intensidad se codifica en número, receptor activa diferencia en frecuencia mediante activación o distintos tipos de receptores. Así, cosas más leves son las que activan mecanorreceptores y estímulos perjudiciales no receptores. Y la duración: estímulo es codificado por duración de activación de neuronas sensoriales. Los tipos de receptores. Primero hablar de estos dos, que son los termorreceptores y los nociceptores. Los termorreceptores son receptores lentos, detectan cambios de temperaturas cutáneas. Existen para el frío y para el calor. Por ejemplo, si la piel está a más de 35 grados, inactivan los del frío, y si la piel está por sobre los 36 grados, inactivan los del calor. Si la temperatura es nociva, por ejemplo, a más de 45 grados, se activan los del calor, y así no va a haber un dolor, activando los nociceptores. Y los nociceptores responden a estímulos que pueden causar daño en nuestro organismo. Se clasifican en dos: los mecánicos, inervados por fibras nerviosas, responden al dolor agudo o punzante, y los polimodales, inervan por fibras C no mielinizadas, respondiendo al calor o frío extremo. Un ejemplo es que la piel dañada libera sustancias que inician la respuesta inflamatoria. Vasos se vuelven permeables, logrando además lo que se hace que los mastoides liberen histamina, así reduciendo el dolor. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de receptores restantes, y partamos por los mecanorreceptores, o en palabras más simples, que el tacto. Estos se dividen en tres, según la clase de presión que reciben y a la velocidad de adaptaciones que existen. Vamos a hacer los tres tipos de velocidades. La muy rápida, que son los corpúsculos de Pacini, encapsulados en capas subcutáneas de piel grasa y vellosa, divide su respuesta rápida, detecta cambio de velocidad de estímulos y codifica la vibración. Los cálculos de Meissner, que son rápidas o normales, están en Terris glabra, en especial en yemas de dedos y labios. Tienen campos receptores pequeños y sirven para identificar entre dos puntos.
es decir, una localización precisa que se puede existir. Y los córpulos de Ruffini, que son los lentos, también están en la dermis glabra y cápsulas de articulaciones, campos receptores, grados y son estimulantes al estirar la piel. Detectan estiramiento y rotación articular. Bueno, el sistema visual se encarga de detectar e interpretar estímulos lumínicos. Encargados son fotorreceptores. Se dividen en los bastones y conos. Y esto está en la retina. Se hiperpolarizan respecto a la luz. Y esto establece sinapsis con células bipolares de retina y producen una excitación o inhibición dependiendo del tipo de receptor que tenga la célula. Aquí podemos ver un ejemplo de los músculos en el ojo humano. El sistema auditivo, este se basa en traducir las ondas sonoras que hay en el medio. Los mecanorreceptores son células pilosas auditivas que están en el órgano de Corti del oído interno. La curvatura de los cilios. Bueno, los cilios son una estructura celular que se presenta como apéndice en forma de pelo. En célula pilosa producen potencial de receptor oscilante. Estas células están por la membrana basal de los cuales la codifica la frecuencia. Es decir, los efectos sonoros que hay en el medio son absorbidos entran por la oreja y los cilios se encargan de dar una traducción al sonido que existe. El sistema vestibular es el encargado de mantener el equilibrio y el control espacial, ubicado en el oído interno. Sus células ciliadas son mecanorreceptores localizados en ampollas de canales semicirculares y órganos conolíderos. Los canales semicirculares detectan la aceleración angular, la cabeza y los órganos con otolitos detectan aceleración de líneas. Este es muy importante en el día a día para desplazarnos bien y no perdamos el equilibrio. Y los sentidos químicos se dividen en dos, en el gusto y el olfato. El olfato contiene células receptores olfativas. Son también neuronas aferentes primarias. Los axones de estas neuronas pasan por una placa triforme y establece sinapsis en glómerulos de bulbo olfativo. Y el gusto, el órgano principal involucrado es la lengua. Está cubierta de papilas gustativas, las cuales contienen receptores sensoriales para el sabor llamados botones gustativos. Cuando algo entra en contacto con las papilas, tanto los botones y los poros se encargan de enviar impulsos nerviosos al cerebro. Aquí podemos ver los receptores de olfato que se encuentran en la nariz y los receptores del gusto obviamente se encuentran en nuestra lengua. Y la actividad que encontré que podía ayudar a enseñar a nuestros niños la importancia de nuestros sentidos es que se formaran en grupos y hicieran filas y a cada niño que está delante se le vendara los ojos. Y el profesor encargado tiene que hacer un ruido en alguna zona del gimnasio o sala en que se encuentran y el niño avanzar. Así se dan cuenta lo difícil que es el vivir sin un sentido, pero a la vez lo bien adaptado que puede ser nuestro cuerpo a la pérdida de uno, ya que con los mismos sonidos se podrían dirigir a la zona en que se escucha el sonido. Y como pudimos apreciar, el cuerpo está bien organizado, nuestro organismo está bien organizado para poder adaptarse a la vida y cada organismo, o sea, cada célula cumple una función importante, con la cual nuestra vida puede ser más llevadera. Eso sería, muchas gracias por la atención.